Buenos días con todos los presentes, soy el ingeniero Jesús Miranda y a continuación procederemos con la resolución de otro ejercicio tipo examen de redes eléctricas. En este caso tenemos lo siguiente. Tenemos una fuente de 3 voltios, una resistencia de 1 ohmio, una fuente de 1.5 voltios, una resistencia de 1 ohmio, una fuente de voltaje V1 que no conocemos, una fuente de corriente de 3 amperios, una resistencia de 1 ohmio y una fuente de corriente de 2 amperios. Lo que nos piden encontrar es V1, que vendría a ser este voltaje de aquí, de la fuente, para obtener una corriente IX de 2 amperios. Esa corriente IX es la de aquí. Entonces, ¿cómo debemos nosotros resolver este problema? Primero, lo que normalmente causa confusión a los estudiantes es este signo negativo de voltaje y este signo negativo de la corriente en el caso de la fuente de corriente. Cuando eso sucede, lo que se debe hacer es invertir el sentido de la fuente de corriente e invertir la polaridad de la fuente de voltaje para poder trabajar con valores positivos. Entonces vamos haciendo eso primero para que el circuito no sea tan confuso. Bueno, para que baje un poco el nivel de dificultad. Esta fuente queda igual, 3 voltios. Esta resistencia también, 1 ohmio. Lo que va a cambiar es esto. La polaridad de la fuente de voltaje cambia para poder colocar 1.5 voltios positivos. Esta es la fuente de voltaje V1 que no conocemos. Tenemos esto. La resistencia de 1 ohmio por la cual circula la corriente de 2 amperios, la fuente de corriente de 3 amperios, la resistencia de 1 ohmio y esta fuente de corriente de la cual vamos a cambiar su sentido para poder colocar 2 amperios positivos. Entonces de esa forma ha cambiado nuestro circuito. Esto nos va a ayudar a facilitar un poco el análisis. Nosotros tenemos que encontrar V1 para una corriente de 2 amperios que circule por la resistencia de 1 ohmio. Este problema se lo puede resolver de muchas formas, pero voy a tratar de hacerlo de la forma más sencilla. Si yo pongo aquí un punto y hago un análisis de nodos, me doy cuenta que yo tengo una corriente que entra de 2 amperios y otra corriente que entra de 3 amperios. Entonces aquí debería haber una corriente que sale que no conozco. Vamos a llamarle IY. Por análisis de nodos, yo sé que las corrientes que entran es igual a la corriente que sale. Las corrientes que entran son la de 2 amperios más la de 3 amperios es igual a la corriente que sale, que es IY. De aquí que IY es igual a 2 más 3, 5 amperios. Entonces sucede que esta corriente es de 5 amperios. Entonces con eso yo puedo también hacer lo siguiente. Pongo un punto acá en este otro nodo y aquí hago otro análisis de corrientes. Aquí obligadamente la corriente tendría que bajar. Y al hacer el análisis de corrientes vamos a llamarle a esta corriente IZ, por ejemplo. Yo tendría lo siguiente. Voy a borrar aquí. Y tendría lo siguiente. Aquí hay una corriente que está saliendo, que es la de 2 amperios que se suministra por la fuente de corriente. Recuerden, si es que no lo he dicho antes, en un ramal la corriente siempre va a gobernar la corriente de la fuente de corriente. En un ramal, en todo lo que es componentes en serie. Y componentes en paralelo siempre va a gobernar el voltaje de la fuente de voltaje en paralelo. En este caso, como tenemos esta fuente de corriente en serie en este ramal que suministra 2 amperios, entonces por este ramal circulan 2 amperios. Al conocer eso, vamos haciendo el análisis de nodos de este nodo que está aquí y tendremos que las corrientes que entran, que sería la de 5 amperios, nada más es igual a las corrientes que salen, que sería la de 2 amperios, más la corriente IZ, que es la que queremos encontrar.
Entonces pongo 5, el 2 lo paso a restar y esto es igual a la corriente IZ. 5 menos 2 es 3 y la corriente IZ es 3 amperios. Entonces yo sé que por esta resistencia de un ohmio circularán 3 amperios. Entonces, conociendo eso, yo puedo terminar el problema de la siguiente manera. Si yo recorro un camino cerrado, que es el siguiente, yo puedo aplicar la ley de Kirchhoff de voltaje para poder encontrar V1. ¿Por qué? Porque en ese camino cerrado puedo encontrar todo, puedo tener todos los voltajes. Al hacerlo tendría lo siguiente. Bueno, antes de hacer eso, primero lo acá. En esta resistencia, en la resistencia de un ohmio, la corriente va en esta dirección. Por ende, en una carga la polaridad, la corriente siempre va de más a menos. Entonces vendría a ser esta la polaridad de la resistencia de un ohmio. Y para esta otra resistencia de un ohmio, también iría de más a menos, ¿verdad? Entonces al tener eso en claro, ya puedo hacer el análisis de mallas y tendría que V1 menos la resistencia de un ohmio por la corriente de 2 amperios menos la resistencia de un ohmio por la corriente de 3 amperios, y eso es igual a 0. Porque resistencia por corriente me da voltaje. De esa forma tendría los voltajes. Entonces tendría que V1 menos 2 por 1, 2 voltios. Y menos 3 por 1, 3 voltios es igual a 0. Entonces esta expresión yo tendría que V1 menos 5 voltios es igual a 0. Y V1 es igual a 5 voltios. Y esa vendría a ser la respuesta para el problema. Bueno, como mencioné hace un momento, existen varias formas de resolver el problema. También se podría, por ejemplo, hacer lo siguiente. Como fuente de voltaje con resistencia serie, se puede convertir a fuente de corriente con resistencia paralelo. Si yo hago eso, yo hiciera esa maniobra, tendría otra estructura del circuito. Y podría hacer otro análisis para resolver. Pero antes de eso, antes de hacer eso, yo necesitaría primero reducir esta fuente de voltaje con la de acá. Dos fuentes de voltaje en serie se pueden reducir. Hay una teoría para reducir fuentes de voltaje en serie. Si esta de aquí, por ejemplo, tiene menos más y más menos, o sea, si tengo, por ejemplo, por así decirlo, dos fuentes, voy a hacer una otra diapositiva. Si yo tengo dos fuentes en serie, más menos, digamos que aquí tengo 3 voltios, aquí tengo 2 voltios, eso puede ser equivalente a una sola fuente de 5 voltios, con la polaridad heredada de la fuente más grande. Si esta tiene 3 voltios, es más grande, más fuerte, sería con esta polaridad. Pero si yo tengo dos fuentes en serie, en esta predisposición, por ejemplo, aquí no están en serie, o sea, no se polarizan en serie, están en serie una detrás de otra, sí, pero no se están polarizando en serie, es decir, no suman sus voltajes. En este caso el resultado sería de las dos fuentes sería la resta. 3 menos 2 sería 1 voltio. ¿Ya? Y el voltaje, la polaridad se hereda de la fuente más grande, que en este caso es la de 3 voltios. Entonces lo que yo trataba de decirles es que estas dos fuentes, la de 3 voltios y la de 1.5, se podrían reducir como porque están en serie. Y al hacerlo, me quedaría una sola fuente con esta resistencia serie, y eso lo podría convertir a una fuente de corriente con resistencia paralelo, y yo obtendría otro tipo de circuito. Y al hacer lo mismo acá con esta fuente de voltaje y resistencia serie que está acá, tendría un esquema en el cual tendría solo fuentes de corriente.
tendría algo como esto. Eso se los dejo de tarea para que lo hagan. Les tiene que salir lo mismo. Pero es lo que trato de explicar. O sea, hay varias formas de resolver el problema. Solo que esta aquí es un poco más tediosa. Pero también es otra forma de resolver. Les tendría que quedar un circuito equivalente donde solo digan fuentes de corriente y resistencias en paralelo. Y cuando tienen solo fuentes de corriente y resistencias en paralelo, las fuentes de corriente se suman como sumar vectores y nos quedaría solamente un circuito de esta forma. Y ahí lo podemos regresar otra vez a fuente de voltaje con resistencia serie y haríamos una sola malla, y haciendo el proceso regresivo obtenemos las variables que buscamos. Pero como digo, ese es otro método. Si quieren hacerlo así, pueden intentarlo, pero yo lo haría mejor de esta forma, como lo hemos resuelto, porque es se hace un poco más de análisis, pero es más simple. Bueno, eso vendría a ser todo por la clase de hoy. Por favor, suscríbanse, compartan y apoyen el canal. Nos vemos. Como siempre lo digo, siempre estudien, nunca dejen de estudiar, nunca dejen de aprender.